Hola a todos, ¿cómo están? Ahora sí. Creo que ahora sí hay internet y, y funciona. Así que voy a esperar un momento a ver si todos se conectan, a ver si me escuchan, eh, si ya se enteraron de que estoy acá. La verdad que hoy estuvimos todo el día en la montaña de Montserrat. Había señal, pero por alguna razón cuando empezó a haber viento se entrecortaba la señal. Cada vez que se levantaba una oleada de viento se cortaba la señal y no había forma de poder eh, conectar. Se conectaba, se cortaba, se escuchaba, bueno. Así que nada, tuvimos que esperar a poder volver a mi casa y, y poder hacer la transmisión desde acá con buen internet, con buen sonido y demás. Así que bueno, pido perdón por el retraso de esta transmisión, un retraso de 5 horas, bueno, de un poco menos, pero bueno, es lo que tiene, estábamos en la montaña y hice lo que pude y no se pudo. Eh, bueno, antes que nada, feliz año nuevo. Eh, Sé que para algunos puede ser desconcertante, pero les recuerdo que para mí eh, son, bueno, hoy es un día muy especial para mí porque siempre desde chico consideré que empezaba mi año a partir de ahora, de estos días, y por eso también quise empezar a publicar la serie este día y bueno, y demás. Así que quería contarles de qué va esta serie, porque bueno, algunos seguramente ya lo leyeron porque ya está público, pero bueno, yo quería hacer la lectura de los primeros 3 capítulos para compartirles y comentarles un poco cuál es la historia de esta serie y el propósito, ¿sí?, de esta serie, para que quede aquí grabado. Eh, Esta serie novelada es algo que empecé a escribir en realidad a mis 17 años y que continúa en los 21, 22, y que ahora le hice algunos arreglos para que encajara con otra historia, ¿sí? Entonces hay textos que son muy nuevos, como el principio, los primeros capítulos, que son muy nuevos, los escribí hace muy poco, pero muchas de las cosas que van a venir después, los capítulos siguientes, son cosas que escribí entre los 17 y los 22, 23 años. Eh, y muchos de los capítulos que faltan todavía no los escribí. Tengo la historia y los estoy escribiendo ahora en este tiempo y en estos próximos meses. Lo que le quería comentar de la historia, por un lado la parte creativa y por el otro lado la parte de la fundación. Por la parte creativa, esta historia mm, tiene la intención de contar eh, las razones por las cuales se hace el proyecto Yo Soy. El proyecto Yo Soy, que empieza a partir del año que viene, 2020, 2021 y termina el 22 de febrero de 2022, tiene como proyecto, como propósito, hacer, hacer la reconexión de la red planetaria, ¿sí? Entonces, la serie, la historia, es de una forma novelada contar por qué se tiene que hacer esa reconexión planetaria y qué pasó en el pasado, en el presente y en el futuro en relación a esta historia de la reconexión planetaria. Entonces, en la historia lo que van a ir encontrando es cosas de cuando yo soy viejo, que se relacionan con cosas del pasado, de mi pasado, después de vidas pasadas, de cosas que pasan en el futuro, de cosas que van a pasar en un futuro cercano, en el futuro muy lejano, y se van a ir mezclando diferentes vidas y realidades en diferentes dimensiones y demás, como una forma de tratar de entender, de entender este proyecto, este viaje y la historia que ha hecho que yo esté aquí explicando todo esto y haciendo todo esto.
Así que los primeros capítulos que van a ir leyendo en las próximas semanas y meses son una especie de presentación sobre por qué empecé a recordar, sobre las cosas que empezamos que empecé a sentir, a conectarme conmigo mismo y con mis primeras memorias. Eh, entonces, bueno, va a ir mucho a ese nivel, pero después se va a empezar a poner más novelado, digo yo, en relación a que vamos a ir a lo que está pasando hace 12.000 años, a lo que pasó entre vidas y a lo que va a pasar también en el futuro y cómo los tres tiempos interactúan en diferentes lugares y diferentes culturas. Así que, bueno, va a ser una novela que a mí me va a gustar mucho escribirla, que obviamente va a tener que hacerse muchas correcciones, así que les pido paciencia, pero que, bueno, lo principal es que yo pueda volcar todas mis memorias y en forma de cuento, de novela, para que ustedes puedan sentirlo y compartir el camino que me ha llevado hasta aquí y que nos va a llevar a todos hacia el 22 de febrero de 2022. Y por el otro lado, por el lado de la fundación, nosotros hemos buscado sponsors para hacer este viaje, que es un viaje bastante caro y complejo, el del Yo Soy. Pero yo siempre tengo un plan B, por si acaso, y este plan B es esta historia. En el viaje de Harwitum, todas las personas que confiaron en el camino empezaron a ayudar a financiar el camino para que yo pudiera seguir recorriendo los países y terminar el viaje. Y entonces esta vez decidí que esa financiación para poder hacer el viaje sea a través de seguir la historia, ¿sí? Y poder leer la historia. Entonces, por eso, desde la fundación es como que le pusimos un valor a los capítulos para que la gente los pueda seguir después, pueda seguir la historia y nos pueda ayudar a nosotros, bueno, a mí concretamente, a poder llegar a los lugares, a los destinos del camino Yo Soy. Así que les agradezco a aquellos que quieran seguir la historia, que sigan compartiendo la historia y bueno, que espero que les guste, básicamente. Espero que les entretenga leerla tanto como a mí me entretiene escribirla. Así que bueno, en modo biográfico, les voy a leer los primeros 3 capítulos para el que no los leyó y para repasar a ver si me acuerdo de la historia o no. Así que me pone un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a leer así. Escribo y suelto, así que me pone un poco nervioso el leerlo en forma de novela, pero voy a hacer lo que puedo. Así que les pido paciencia. Bueno, esta historia entonces se llama Yo soy la gran herencia. Recuerda, el verbo que me trajo hasta aquí. Solía creer que recordar implicaba traer las memorias del pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. Aunque con la experiencia aprendí que no necesariamente los hechos suceden en ese orden. Este verbo definió mi existencia y la de muchos que juraron defender la memoria. Recordar es mucho más que simplemente traer memorias. Recordar significa volver al corazón, objetivo que solo se logra acordando las partes, es decir, tejiéndolas como una red, conectándolas con el centro, su origen. Es así que al llegar al final de este camino y observando lo recorrido de mi vida actual, me veo frustrado en mi silencio, por haber buscado incesante las formas en que mis recuerdos podían ayudar al mundo que me rodeaba, centrándome en las partes y no en su unidad, en mí. Al fin y al cabo, tal vez, mi legado, mi única gran herencia, sean simplemente mis memorias, las cuales por alguna razón estaba comenzando a olvidar. Sur de Giza, Egipto, año 2070.
Yasin, Yasin, Ta'ala Sarian, Likaitara Mahada. Yasin, ven a ver esto, corre rápido. El calor del desierto abrazaba las espaldas de los hombres. El reflejo del sol en lo alto provocaba espejismos, mantas nebulosas de agua en el aire que manchaban, distorsionaban las imágenes de más allá. Tres puntas iluminadas por el reflejo del este relucían a través de aquella cortina traslúcida, y curvas de camellos se asomaban por las colinas circundantes. Yasin corre por entre rocas y arena, hacia la excavación donde unos hombres estaban quitando arena y polvo con baldes, mientras otros limpiaban con cincel y pinceles. Mada Yahri, Karim. ¿Qué sucede, Karim? Chuf, chuf. Mira, mira. Sus ojos se tornaron brillosos y grandes, sorprendidos de la misma forma en que se podía ver un fantasma, sintiendo escalofrío en medio de 50 grados de temperatura. Mada Takula, Mahada. ¿Qué dices, ¿Qué es? Yasin, tomando una profunda respiración, murmuró: Alaina Nantadra Said. Hay que llamar al Señor. Venado Tuerto, Argentina, año 2074. Lucas abrió tímidamente la puerta de la habitación, golpeando con cuidado, anunciando su ingreso. «Papá, soy yo», pronunció. Lucas tenía unos 50 años, estaba en buena forma, con una saludable apariencia y de castaña cabellera. Sus ropas dejaban ver una cierta moderna elegancia, tal vez por su trabajo en la capital. Su firme seguridad era opacada por su rostro, un tanto serio y nervioso por este encuentro, pero parecía haber esperado mucho tiempo para darse. Al ingresar, se ve rodeado de estanterías repletas de libros, baúles de distintos tipos y atriles con lienzos inacabados, envuelto en un ambiente de antigua biblioteca, iluminada por los enormes ventanales de la oficina, oliendo aromas de incienso y acrílicos, los cuales se esparcían por sobre una gran mesa, ante la cual se encontraba al fondo, con un pincel en la mano, la imagen de un anciano algo encorvado, cubriendo su cabeza con una boina estilo escocesa. Era Matías, mirando perdidamente hacia los árboles del jardín que se podían apreciar desde el gran ventanal del atelier. Lucas cerró la puerta y se acercó a él con cuidado. Tomó una silla mientras observaba los inacabados lienzos, en los cuales no podía distinguirse más que motas de colores pastel, que se entremezclaban como si el agua hubiese caído sobre las tinturas. Colocó la silla a su lado y, observándole, volvió a repetir: «Papá, soy yo, ¿me oyes?». El anciano, como saliendo de un ensueño, sacudió sus ojos y su cabeza mirándolo, emergiendo de su rostro una leve sonrisa, y suavemente al fin habló: «Lucas, ¿viniste?». «Sí, papá, no quería molestarte, pero hace un rato que llegamos». «No, no, por favor, no esperaba más que verles». «¿Vinieron los chicos?». «Están en el salón». «Oh, bien, genial. Pues, a ponernos en marcha», se pronunció dando unas palmadas en sus piernas. «Tranquilo, ya tenemos todo ordenado. Está la tía Mercedes ayudando a armar las habitaciones de los chicos». «Oh, genial. Tenía muchas ganas de verlos, y a ti también, claro». Con voz entrecortada, como si no se atreviese a lanzar la pregunta, se dirigió a su padre. «¿Cómo lo llevas?». «Ya te dijeron lo que tengo, ¿verdad?». «Sí», dijo cabizbajo. «¿Cómo estás?». «Bueno, normal. ¿Cómo se supone que debe estar un octogenario?». «Ya lo sé, pero de todas maneras, una enfermedad no es igual que envejecer bien, y tendremos que ver cómo llevarlo». «Tranquilo, tranquilo. No es esa la razón por la que estás acá. Quién sabe, tal vez esta sea la última vez que pueda hablarte y conversar con mis nietos. No quiero desgastar el tiempo en hablar sobre quién me cambiará los pañales». Ambos ríen. «Lo entiendo. Sin embargo, debo decir que hay algo que me preocupa de todo esto». Suspira mirando hacia la ventana antes de hablar. «Temo al olvido». «Ya, lo imagino». «No, no me refiero a eso. Siempre fui despistado. Puedo lidiar con el olvidarme cómo abrir una puerta o cómo atarme los cordones de las zapatillas. Me refiero a olvidarme de lo importante, de lo que siempre supe y callé». «¿A qué te refieres?». Matías se pone de pie y se dirige hacia su escritorio.
donde había una carpeta y un sobre. Hace una señal a Lucas para que se acerque mientras toma el sobre. Sé que vas a Europa por tu trabajo mientras los chicos se quedan aquí y quería pedirte un favor. Dime. Necesito que busques a la persona cuyo nombre y dirección está en el destinatario de esta carta. Intuyo que aún no has olvidado que sigue vigente el correo electrónico, ¿verdad? Dice bromeando. Tonto, ya lo sé, pero necesito que la persona te vea, como un recordatorio. ¿Recordatorio? Sí, de eso quería hablarte. Toma la otra carpeta y se dirige a un gran sofá acompañado por su hijo. Ambos se sientan. Matías mira las palmas de sus manos suspirando profundo, como si estuviese por dar una dura noticia. Yo sé que voy a morir. Bueno, papá, pero eso no implica... Es interrumpido de inmediato por su padre. No, déjame hablar. Yo sé que no falta mucho para mi muerte, y esta enfermedad es simplemente un recordatorio. En verdad, yo ya he muerto, y esta no es mi primera vez. El rostro de Lucas se transformó en ese instante. Pasó de consolación a extrañeza y sorpresa. Cuando era un niño, unas voces comenzaron a sonar en mi cabeza. Me hablaban, me decían cosas, y tuve miedo. Miedo a no ser aceptado, a ser rechazado por loco. Entonces me callé, durante décadas. Pero las cosas que me habían contado esas voces seguían resonando y entregándome conceptos, cosas que me ayudaron a construir lo que he hecho, el sistema. La ontocracia, añade asintiendo. Exacto. Y a esta edad, mirando lo realizado, me doy cuenta de que todo lo que hice fue en vano, que tendría que haberme permitido recordar. Pero, papá, muchas cosas se lograron a partir del sistema. Las sociedades están cambiando, muchos países comienzan a transformar sus realidades debido a esto. ¡Meh!, exclama despectivo. Patrañas sociales. Si realmente hubiese marcado un cambio, no habría sucedido la Tercera Guerra Mundial. Desde aquel fatídico año en que Occidente y Oriente saldaron sus cuentas, lo único que lograron todos nuestros sistemas fue volverse una herramienta de control. Sin embargo, muchos hemos logrado crecer por él, añade Lucas. Crecer fuera no es crecer dentro. Allí quería llegar. Más allá de las políticas mejoradas o las catástrofes generadas, ¿qué es lo que queda de nosotros, los humanos? Al negar esas voces que me hablaban sobre otros mundos, al negar mi verdad, solo negué la raíz del problema. ¿Qué problema? Los conflictos que acarreamos como sociedades no son problemas de nuestros sistemas, son problemas de el sistema. ¿El sistema? El universo, Lucas. Oh, ya veo, responde retirándose hacia atrás, suponiendo en su aire que son delirios de esta fase del Alzheimer. Hoy me retracto de mis decisiones, no de haber tomado la elección correcta, de no escuchar al recuerdo, de no haber tomado la elección correcta, de no escuchar al recuerdo. Toda mi vida traté de buscar la forma de darle la gestión de un quirófano a un mono, olvidándome de que seguía siendo un mono. La pregunta es, ¿qué lo mantiene siendo un mono? Allí es donde debía buscar las respuestas, en el sistema. Papá, creo que has dado mucho por la sociedad y por ti. He dado todo eso por ti, instiga. ¿A qué te refieres?, dice Lucas sorprendido. ¿Hace cuánto que no hablamos? Meses. Y por teléfono. Y solo para hablar de política. ¿Qué he hecho con mi vida? La he desperdiciado en otros, en los círculos, cuando me olvidé de mi propio círculo. Parece tranquilo, pero devastado. Es verdad que hemos estado distantes y tal vez sea de las pocas veces que tenemos una conversación profunda. Sin embargo, creo que estás exagerando un poco todo. Te estás haciendo responsable del universo. Ya no te basta con la sociedad humana. Eso nos aleja cada vez más de lo que esperas. Conectar con tu vínculo, con tu familia. Tal vez no es tan así. Gnosis Autón. ¿Cómo? En el oráculo de Delfos, Grecia. Sobre su portal estaban grabadas las palabras «Conócete a ti mismo». Así conocerás al universo. Tal vez la respuesta estaba en ser yo mismo. Solo así podría ingresar a la raíz del problema.
a la raíz del sistema en profundidad. Ajá, replica incrédulo. Por eso, debo volver a intentarlo, declara entusiasta. Un silencio tajante invade la conversación, el cual rompe Lucas cambiando de tema. ¿Hay algo más en lo que pueda hacerte útil en mi viaje? Oh, sí, toma. Mi testamento y herencia, le dice expandiendo la carpeta. Pero papá, ¿qué haces? Balbucea entre risas y nervios. Todos vamos a morir, Lucas, solo que yo ya sé cuándo. Necesito dejártelo ahora. Tal vez a tu regreso ya olvidé dónde lo puse. Bromea, a lo que ambos ríen. Matías sostiene la sonrisa mirando a su hijo, y con dificultad, al final, pronuncia unas palabras esperadas. Te pido perdón, hijo, por no ser quien verdaderamente debí ser. Te quiero mucho. No hay ninguna razón para pedir perdón. Yo también te quiero, papá, dice poniendo su mano sobre la de él. Se ponen los dos de pie, finalizando la conversación y dirigiéndose hacia el salón. Lucas se gira nuevamente hacia Matías. Ah, por cierto, papá, por favor, disfruta de tus nietos. No te cargues responsabilidades que ya no ameritan tu agotamiento. Disfruta de hacerte viejo. Diviértete, ¿sí? Lo haré. Gracias, hijo. Ah, y Usur, recuerda llevarle la carta a tu padre. ¿Qué? Se gira con rostro de confusión. Oh, lo siento, responde haciendo un gesto con su mano sobre su cabeza de estar divagando, pero que deja de todas formas preocupado a su hijo. Al salir del salón, recibe con alegría el abrazo de sus dos nietos, de 12 y 18 años. El más pequeño le abraza fuertemente tras mucho tiempo sin verlo, y el mayor le besa y le da unas suaves palmadas en la espalda. ¡Qué alegría verlos! ¿Ya tienen todo en sus habitaciones? Sí, abuelo, tampoco era mucho. Bueno, ya tendremos mucho tiempo para que me enseñen sobre qué novedades hay en tecnología, ¿eh? Claro que sí, responde el pequeño. Lucas interrumpe la escena anunciando su partida. Es hora de que me vaya. Debo coger un vuelo y temo que las conexiones desde aquí aún no sean las mejores. Claro, claro, aún tienes camino por realizar. ¿Y mi nieta mayor? Ella está en Buenos Aires ahora, con su madre. Nos encontraremos allí. Te envían saludos y esperan verte pronto, tal vez a mi regreso. Me fascinaría. Chicos, vengan. Lucas llama a sus hijos y se inclina a ellos levemente, rodeándolos con sus brazos. Quiero que le tengan paciencia al abuelo. Está teniendo algunos problemas para recordar. A veces se olvida de nombres o cosas en general. Así que si necesitan algo, ya tienen mi teléfono y el de la tía Mercedes, ¿sí? Entendido. Ocúpenlo en cosas divertidas y tú, dirigiéndose al mayor, cuida de tu hermano y no vuelvas tarde, ni hagas tonterías. No, ok, reniega. Lucas se despide de sus hijos y da un abrazo a su padre. Entregaré tu carta, ¿ok? Dice Lucas a Matías. Gracias, hijo. Gracias por ayudarme a recordar. Se miran, asienten y con cierta nostalgia le ven partir hacia la calle. Por un instante ambos nietos le quedan mirando, en tanto Matías mira fijo a la puerta, como perdido. ¿Abuelo? Llama al más grande, a lo que Matías reacciona. Sí, perdón. Se acerca a ellos colocando sus manos en los hombros de sus nietos. Supongo que ya sabéis sobre mi enfermedad, dice sin pelos en la lengua. Ajá, asienten ambos. Vuestro padre me pidió que me divierta con ustedes, pero la verdad es que necesito de vuestra ayuda. ¿Para qué, abuelo?, pregunta el menor. Para recordar. Sonríe mientras se marcha a su despacho. Otro capítulo. Segundo capítulo. Salerno, Italia, una semana más tarde. Tras haber pasado por Roma, no podía dejar de pensar en lo que su padre le había dicho sobre el sistema. El tener que dirigirse hacia el aeropuerto, a la estación de Termini, le había permitido ver la ciudad, tratando de ser reconstruida, tras aquella gran explosión que borró el Vaticano del paisaje romano.
Italia era una de las tantas naciones afectadas por la Tercera Guerra Mundial, que, por más de haber sucedido tiempo atrás, había modificado bastante nuestro mundo, sus poderes y culturas, los fatídicos años 20, como le llamaron, parecían ser un eco del siglo anterior en el nuevo milenio. Era la primera vez en la historia que Estados Unidos había sido derrotado, y hoy nuevas potencias emergían, así como sus nuevos sistemas y filosofías, como la del viejo Matías. Sin embargo, al sur de Italia parecía no haber sido afectado por el paso de la guerra ni el tiempo. Desde luego que la cantidad de religiosos había descendido abruptamente, y hoy todos aquellos niños tecnológicos eran adultos y hasta ancianos, por lo que aquella mamá con pañuelos negros entre las calles del antiguo reino de Nápoles ya habían quedado en la historia para siempre. Y sin embargo, su idiosincrasia se mantenía. Giancarlo, vieni subito en casa. Giancarlo, ven ya para la casa. Se oía aún las madres gritando por las ventanas de sus hijos a la hora de comer. Entre las calles de Salerno, Lucas buscaba la dirección que su padre le había dado para encontrar a esta persona, que supuestamente él conocía, y que necesitaba en el momento de ser entregada ver a los ojos a Lucas. Al llegar a la puerta de la casa, en una leve cuesta arriba, respiró hondo pensando en qué decir a quien atendiese en su improvisado italiano. No importaba cuántos días tuvo que llegar hasta aquí. Ninguno fue suficiente para saber cómo enfrentar la situación de un encuentro sin sentido para él, entre desconocidos, que debían darse un mensaje. De todas formas, en su corazón sabía que hacía esto como una última voluntad a su padre, de quien también sentía culpa por haberse apartado tanto tiempo. Golpea la puerta, tragando saliva y preparando su discurso muy visiblemente, tratando de no equivocarse en las palabras. «Buongiorno, buen día», exclama al abrirse la puerta. Una joven le recibe del otro lado. «Sí». «Questa è la casa di Máximo». «¿Esta es la casa de Máximo?», dice tratando de imitar el acento. Cosa vuoi?» «Sí, es. ¿Qué quiere?» «Lui è qui?» «Ho una lettera per lei». «¿Está aquí? Tengo una carta para él». «Me la puede lasciare a me?» «¿Me la puede dejar a mí?» «Scusa, non posso, devo farla nella sua mano». «Lo siento, no puedo, debo hacerlo yo mismo en su mano». La joven cierra la puerta en su cara. Lucas se queda sorprendido y sin saber cómo reaccionar. En el instante que se plantea extender su mano para golpear nuevamente la puerta vuelve a abrirse. Esta vez un señor de casi su misma edad. «Sí, perdona a mi hija, no tiene los mejores modales». «No hay problema». «Oh, ¿habla español?» «Sí, me dijo que por su acento debía hablar español. Mi padre me lo enseñó». «¿Máximo es su padre?» «Así es. ¿Puedo saber quién le busca?» Mi nombre es Lucas de Stefano, hijo de Matías de Stefano, quien me envía a dejarle personalmente esta carta a su padre. Y según mi padre, debía dársela en persona. Siento mucho la molestia. Para mí es ridículo, pero... No, tranquilo, no hay problema. Puede pasar. Mi nombre es Valentino, por cierto. Un gusto. Con un gesto le invita a ingresar. Atraviesa un pasillo hacia el comedor mientras le invita un vaso de agua. Siguiendo el pasillo al fondo, en una pequeña habitación, se ve a este anciano amacándose en una mecedora mientras mira por la ventana. «No, no», le grita. «Hay visita». «Abuelo, tienes visita». Gritos que le demostraron la sordera del anciano. Un gesto hizo de notar que asintió a que Lucas se acerque. Él mismo se inclinó ante el anciano, quien no le miraba por ninguna razón. Valentino alcanza una silla a Lucas, gesto que agradece para poder sentarse a hablar junto al nono Máximo. «Un gusto conocerle, Máximo. Mi nombre es Lucas de Stefano y vengo en nombre de mi padre, Matías de Stefano, a entregarle una carta de su parte». Lucas le extiende el sobre al anciano, quien sin mirarle continúa con su rostro serio y contemplativo. Lentamente toma el sobre y comienza a abrirlo. Saca de él una hoja única y, colocándose las gafas que están en la mesa junto a su silla, acerca la carta para poder leer. En tanto lo hacía, su rostro duro iba cambiando a sorpresa y de allí a nostalgia. Una lágrima comenzó a correr por su mejilla y un largo y profundo suspiro dio por terminada su lectura, doblando el papel con una sola mano.
De repente, sus ojos viraron hacia los de Lucas y sutilmente le siguió toda su cabeza. Una nostálgica sonrisa se dibujó en su rostro. Extendió lentamente su mano hacia el rostro de Lucas y acarició su mejilla como si lo hubiese reconocido de toda una vida. El corazón de Lucas comenzó a acelerarse, sintiendo una extraña sensación de nostalgia en su pecho. Entonces, Máximo rompió el silencio. Claro que te recordaré. Dile a tu padre, de mi parte, que todo comienza con un simple verbo, el que hizo que el uno se convirtiera en dos. Te amo. Finaliza con una gran sonrisa y sus ojos llenos de lágrimas al mirarle fijamente a Lucas. El cariño con que este desconocido trató la situación hizo que Lucas quedase sin palabras y con una profunda sensación de familiaridad, como si ya hubiese vivido esto. Máximo volvió a la misma posición, esta vez con una suave sonrisa, y ni siquiera se despidió de Lucas. Lucas no podía dejar de mirarle mientras se alejaba, y al llegar a la puerta, Valentino, apoyado en el marco, le comenta: hacía tiempo que no se le podía sacar más de una palabra seguida al viejo. Se ve que tu padre lo conocía bien. De hecho, no le conocía. Valentino lo mira extrañado. En este instante, el teléfono de Lucas comienza a sonar rompiendo el silencio. Ambos se exaltan. Lo siento, iré a atender. Adelante, claro. Toca la pulsera de su muñeca, observando el número que aparece en ella sobre su piel. Número privado. Acercando su mano al rostro, la atiende. ¿Sí? ¿Quién habla? Estoy hablando con el señor de Stéfanos. Pregunta una voz arabesca que jamás había oído. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Mi nombre es Abdul Nasser. Soy traductor del señor Yazid Ahmed, propietario de colecciones antiguas de Egipto, contribuyente del Museo Egipcio y Biblioteca Egipcia de El Cairo y de Alejandría. Estaría el señor Ahmed muy agradecido de que usted se pudiese presentar durante esta semana en la residencia Ahmed en las afueras de El Cairo para tener una charla sobre objetos de la historia egipcia. ¿Cómo? Perdone, pero no entiendo nada. ¿A qué se refiere? No puedo ir a Egipto de repente así porque sí. Lo siento, el señor de Stéfanos, pero no estoy autorizado a decir nada más. Solo dígame dónde está y conseguiré todos los medios para traerle aquí de parte del señor Ahmed. Por favor. Lucas, sin entender nada, volvió a mirar hacia la habitación del anciano y revivió la sensación en su corazón, lo que jamás había sentido. Tal vez esto era una señal, y aunque no estaba acostumbrado a seguirlas, sentía en esto algo inevitable de ser negado. De acuerdo, mañana mismo estaré en Nápoles. Perfecto, haré toda la logística ahora mismo. El señor Ahmed estará feliz de recibirle. Sumergido en un mar de dudas, no podía ni siquiera intuir que era lo que allí presenciaría. No podía ni siquiera intuir que lo que allí presenciaría cambiaría todo lo que creía conocer en su vida, modificándola incluso más allá de ella. Capítulo 3. El Cairo, Egipto, 2 días después. Bienvenido a El Cairo, señor de Stéfanos. Yo soy Abdul Nasser. Sígueme, por favor. Abdul era un hombre muy flaco, de rasgos árabes, bien definidos, con bigote negro de apariencia falsa, como aquellos que se compran en las tiendas de disfraces. Llevaba un elegante traje color marfil y unos zapatos italianos, extraño para un simple traductor de español. Sus ojos, enormes, demostraban que tenía grandes dotes para aprender cosas, lo que pudo confirmar al saber que además traducía a varios de los dialectos árabes al inglés, al ruso, al italiano, alemán, hebreo, griego, turco y el español, por supuesto. Le acompañó hasta un coche oscuro, siempre un paso por delante. Abrió la puerta trasera y le invitó a entrar. En el viaje hasta la residencia Ahmed solo hubo una pregunta salida del protocolo, a un nivel mucho más coloquial. ¿Ha estado usted ya en Egipto? Una vez, hace muchos años, mi padre me trajo. Decía que lo debía conocer. Y no se equivocaba, es un sitio que merece ser conocido.
Le miró y luego miró hacia afuera, observando el trayecto como si supervisara que iban por el camino correcto. Lucas observó con más detenimiento las calles del Cairo. Antes no las había visto con los mismos ojos. Estaba claro, era joven en aquel entonces. Ahora podía ver la forma en que vivían sus gentes, igual que hacía siglos, comercializando, yendo de un sitio para otro, niños correteando, animales por las calles, una congestión enorme de automóviles, aunque las leyes comenzaban a prohibirlo alrededor del mundo. Pero esta ciudad siempre fue diferente de todo. Parecía moverse como un ser vivo que se expresaba en un movimiento paralelo a como lo hacía el resto del mundo. El Cairo se sumía en un calor apabullante. Incluso los vidrios se empapaban por el vaho de la evaporación de la poca humedad que yacía en las sombras de las calles cerradas. Un olor a transpiración de animales se apoderaba de los olores más mundanos, entremezclándose con los aromas de las especias egipcias, la mirra, el dulce té, los humos de la cocina, o ese olor característico que emanaban las tiendas de antigüedades y las alfombras. Todo lo que había en esta ciudad era un constante éxtasis para los sentidos. Colores vivos, olores fuertes, tajantes, mucha luz, tacto áspero, seco y mojado de sudor. Calor incalculable, agobio, cansancio, pero a la vez alegría y viveza. Los olores del té eran tan fuertes que incluso podían degustarse. Limón, canela, frutos secos, delicias. Aroma a pescado recién extraído del río, penetraba en la nariz, junto al dulce aroma de las frutas, dátiles, que tanto gustaban por su azúcar, melones, sandías, cocos, bananas, melocotones. Toda una orgía de sabores y aromas que enriquecían el paladar y el mismo cerebro. Todo se contrarrestaba con el fuerte olor a cuero que emanaban los asientos del coche, ese olor tan característico de los coches viejos, que se impregna y cuesta sacar en el día. La brisa fresca del aire acondicionado lo debilitaba y hacía que de su tacto más húmedo reparaba los cortes secos que se habían creado en su mano, al momento de bajar del avión, esa sensación que incluso crea un gusto extraño en la boca, que pide con ansias más saliva, más agua. Pensando constantemente en el agua, de repente ve el río, ese gran río histórico del que su padre siempre hablaba, la cuna del mundo conocido, el Nilo. Río que a estas alturas de su curso se veía sucio por las ciudades que ya había pasado. Su padre decía, es como ver el reflejo del cielo en un hilo de agua en la tierra, un espejo interminable, lágrimas de los dioses caídas desde las montañas que acarician el desierto. Ahora el agua se veía gris a la distancia, incluso marrón, ya no era aquel espejo del cielo en la tierra. Solo un llanto de los dioses, no las lágrimas, podrían remediar semejante error humano. Luego lo perdió de vista. Ya salían de la ciudad, entraban en los barrios periféricos, hasta llegar a aquella enorme casa, adornada al más puro estilo árabe, con columnas lánguidas en su frente, arcos de cerradura en la entrada y las ventanas, vivos colores que resaltaban con las palmeras y los arbustos que la rodeaban. Un caminito tras una verja le llevó a pie hacia el portal, donde el señor Nasser tocó el timbre del portero automático y una voz atendió. «Wa, shkun?» «Sí, ¿quién es?» «Ana, Abdul Said». «Yo, Abdul, señor». «Está aquí Said de Stefanos». «Ah, wa, dentro, por favor», dijo con una voz alegre, viva, con esa particular bienvenida con que los árabes reciben a todo el mundo en sus casas. La puerta se abrió y Abdul le invitó a pasar. Había un largo pasillo que dirigía hacia el jardín interno al final, y a los lados, con sus grandes portales, se encontraban los salones de estar, uno familiar y el otro para visitas y fiestas, al cual se dirigieron. Abdul le ofreció asiento en un espectacular sofá árabe, al que no pudo rechazar. Abdul se ofreció a traerle un vaso de agua y fue hacia la cocina. Un niño de unos 10 años pasó corriendo por el pasillo y gritó hacia el interior de la casa un fuerte «Slama mama», y mirándole de reojo salió fuera de la casa. Ahmed era un hombre de familia. Se veía que la cuidaba bien. Mientras esperaba, observaba toda la decoración magnífica de la casa, con jarrones egipcios y árabes, reliquias colgadas por las paredes, cuadros de la familia, fotos de las pirámides, de excursiones, de sus hijos y mujer, de la esfinge. Había estatuillas por todas partes,
Una lámpara de araña colgaba del techo, en el centro de la sala. Los sofás parecían rodearla en un cuadrado sobre alfombras persas decoradas, que cubrían el piso de lajas de la casa. Por la abertura principal del salón apareció la mujer del Said Ahmed, con un precioso vestido color turquesa que llevaba hasta sus talones, traslúcido en partes, de una forma que podía verse el resto de sus ropas por debajo, unos pantalones claros muy femeninos y una hermosa camisa de mujer. Llevaba un pañuelo claro en la cabeza, los ojos bien delineados y el rostro maquillado. Era una mujer de unos 55 años de edad, pero lograba aparentar unos 40 y pocos. Con un caminar sigiloso, se acercó a Lucas y le estrechó la mano. Dice la señora Ahmed que es un placer tenerle en casa y que disculpe la tardanza de su marido. Se está vistiendo para la ocasión. La mujer sonrió y volvió a dirigirle la palabra. La señora Ahmed dice que se sienta como en su casa y que le disculpe, pero debe marcharse al mercado con sus hermanas. Oh, no, por favor, dígale que no se preocupe, dijo poniéndose de pie. Assalamu alaikum, Said, dijo, haciendo una pequeña reverencia con su cabeza, a lo que él respondió igual. Aleikum salam. En ese mismo instante, cogió su bolso de un perchero junto a la puerta principal y se marchó. 5 minutos más tarde, el señor Ahmed aparece por el portal del salón con los brazos abiertos, en señal de disculpa por la tardanza, marcado por una gran sonrisa. Yazid Ahmed era un hombre de apariencia amigable, delgado, pero más robusto que Abdul, cosa que demostraba su estatus en la familia y en la sociedad. Estaba delicadamente afeitado. Solo una prominente barba grisácea recorría toda su mandíbula inferior, desde las orejas hasta unirse en el mentón. Estaba levemente calvo por delante, rasgos fuertes, nariz ensanchada, ojos redondos, piel más bien oscurecida por el sol, leves arrugas en los ojos, y la frente le hacía recordar en cierta forma a las fotos que su padre le mostraba de su bisabuela y tatarabuela, quienes descendían del Al-Ándalus español. Llevaba una camisa blanca desabrochada en las mangas y los primeros botones del cuello, con un pantalón caqui de explorador. Se acercó a Lucas con un cierto ímpetu de familiaridad y le estrechó ambas manos con sus 2 manos simultáneamente, dándole unas cuantas palmadas en los hombros y la espalda, mientras le preguntaba cómo le había ido el viaje y si le había gustado el Cairo. Como le había enseñado su padre, al final terminó estrechando por última vez la mano, levantando la suya al pecho, cosa que imitó. Hizo unos gestos muy movidos con sus brazos, como estimulándole a que le acompañe mientras esperaba que Abdul tradujese. El señor dice que le acompañe a su despacho. Por aquí, por favor. Caminaron a través del pasillo mientras hablaba volátilmente sobre la estructura de la casa. Parecía halagarse a sí mismo con todo lo que había logrado, y alardeaba sobre su familia, sobre sus hijos en especial. Hablaba de su trabajo también, todo en cortas frases. Había estudiado arqueología, se había dedicado años a las antigüedades, a las leyendas, a las historias sobre el Mediterráneo y sus civilizaciones. Ya en su despacho, que más que despacho era una enorme biblioteca que lo ocupaba todo, con planos dispersos por un gran escritorio, con estanterías llenas de estatuillas, símbolos, fotos, libros antiguos, plumas de escribir, papiros, diplomas en la única pared libre, Lucas pudo entender que era un coleccionista, pues todo lo que había en aquella sala lo hacía más una reliquia de un museo que un simple despacho de un arqueólogo. Tomó una de las sillas de frente al escritorio de madera y la retiró para que Lucas pudiese sentarse. Abdul se sentó en la otra, mientras él se sentaba en su gran silla frente a ambos. Acomodó papeles que tenía delante, cerró carpetas y enrolló documentos. Lo colocó todo en una punta del escritorio, creando una pila de papeles enorme. Al frente solo colocó allí una finísima carpeta, prácticamente vacía, con un bolígrafo arriba de la misma. Apoyó sobre esta sus 2 manos juntas y le miró fijamente. Suspiró con la boca abierta, como intentando articular una palabra, e hizo una señal a Abdul para que empezase a hablar. Al parecer,
había estado practicando cómo hacerlo anteriormente, ya que con un movimiento de mano, Abdul comenzó a traducir en primera persona y sus palabras ya no le sonaban tan extrañas como al principio. Señor de Estéfano, espero haya tenido un vuelo agradable. Estará cansado, ¿verdad? Bueno, en realidad no. Todo este movimiento con el que me he topado en estos últimos días me ha despertado el espíritu. Me alegro. Se quedó mirándole con una sonrisa, como si pensase cómo comenzar a explicar lo que quería. Veamos, le he llamado por una razón una razón por la cual jamás hubiese pensado que le llamaría, dijo riendo. Y es que, verá, soy una persona muy escéptica, aunque no lo parezca. Como bien ya sabe, mi trabajo se basa en la historia, analizar la historia, las leyendas, todo desde un punto de vista científico, arqueológico en mi caso, pero puedo observar que desde hace ya varias décadas el rigor científico está siendo apaleado por nuevas ramas de la investigación. Me lo imagino muy claramente, señor Ahmed. Lo he visto y estudiado con mis propios ojos y tratado con todos mis sentidos. Perfecto, pues verá, como estas nuevas corrientes de investigación parecían obtener mucha certeza en las cosas, más que nada cosas comunes de la vida humana, asunto del que me avergüenzo no ser un buen predicador ni conocedor siquiera, me aventuré a realizar este tipo de investigación en mi campo de estudio, el de la historia egipcia, buscando hasta las leyendas más extravagantes que pueda haber oído. Ni se imagina lo que dicen algunos fanáticos, dijo riendo. Pero no por ello desprestigié a todas. Lo miró seriamente ahora. Leí varios artículos de historia humana, relacionados con el suelo que estamos pisando en este momento, señor. Y de todos pude sacar cosas buenas, es decir, eran, dentro de lo que cabe, creíbles o hipotéticamente aceptables. Y de entre estas, que leí atentamente, estaba la de su padre. Las historias de mi padre, dijo sin ningún tipo de sentimiento nuevo, sorpresa, alegría ni temor. Tengo entendido que su padre fue uno de los desarrolladores del sistema social ontocrático, aplicado ya en varios países. Así es, dijo Lucas. Pero me ha llamado mucho la atención que dentro de sus registros, de los registros de su padre, existen cuentos cortos en los que de alguna forma se apoya para explicar moralejas del sistema. Sí, él solía contar algunas historias, cuentos. Uno de ellos, de su juventud, hablaba sobre, ¿cómo diríamos?, un cubo de fuerza que todos deseaban. Sí, la moraleja de esa historia es que si todos desean lo mismo, entonces es porque todos son capaces de tener una parte de él sin necesidad de luchar por ello. Hablaba del poder, ¿verdad? Sobre todo, sí. Él sostiene que el poder debe ser distribuido en todas las partes y no en una sola. Una suerte de anarquía, pero ordenada. Este cuento tenía un símbolo. Sí, así es. Mi pregunta a usted sería, ¿esta historia era realmente un cuento? ¿Cómo?, dijo descolocado por la pregunta. Verá, su historia se desarrolla en Egipto. Bueno, él lo describe como Atlántida, la civilización perdida. Sí. No sé si usted está al tanto de dichas historias, pero en las leyendas se hablaba de que los atlantes poseían una energía ilimitada, que daba poder a todo su imperio. A lo largo de la historia, este mito fue diversificándose, pero muchas culturas hablaban de lo mismo. El último registro de ello, en nuestros mitos más recientes, podríamos decirle, es el Arca de la Alianza, un cofre que guardaba en su interior una energía cuasi atómica, la cual fue protegida en Egipto tras el hundimiento de su civilización madre. Ajá, asentía con cierto recelo a lo que oía. Pues a mi edad he logrado abarcar una amplia colección de reliquias y colaborado con varias instituciones en recuperar las que se perdieron durante las guerras, por lo que a esta altura me siento motivado por la búsqueda de la realidad de esos mitos. ¿Y por qué me llamó? Yo no sé nada del tema. Traté de encontrar a su padre, pero al parecer siempre fue difícil de ubicar, y le encontré a usted. Quería que viera esto. Acaba mientras abre la carpeta donde se ve una fotografía de una especie de jeroglífico tallado en una madera. Es el símbolo de la historia. Así es,
Buscando este símbolo en los registros, apareció la historia de su padre. Y se ve interrumpido ante su duda. Asumo que preguntará de dónde he tomado esta fotografía. Lucas asiente. Acompáñeme. Los tres se ponen de pie y caminan al pasillo central guiados por Yazid. Al fondo había una habitación con una puerta de madera antigua, pero que tan solo cubría en forma de decorado un portal blindado que se abría solo con un código y las huellas de Yazid de Said Ahmed. Al introducir todas las claves, la puerta hizo un extraño ruido robótico y se abrió. El Said les invitó a entrar. Dentro se encontraban todas las reliquias de colecciones ordenadas como un museo personal, lanzas, tallados, esculturas de diversas culturas, cuadros, pero sobre todo objetos de oro de arte egipcio y antigüedades pertenecientes a faraones, a sacerdotes de la antigüedad, así también como algunas rarezas. Caminando entre algunos de aquellas estanterías, pilares y enormes esculturas, sobre un mostrador de madera, se encontraban unas carpetas y fotografías, rodeando una caja de madera que parecía ser muy antigua. Su forma cúbica no tenía nada en especial, pero por encima de la mesa había una especie de soga con colores azules y dorados que parecían ser oro, o tal vez lo era. En forma de nudo se entrecruzaba uno con otro, como ADN. Lo que está observando, señor Lucas, es lo que envolvía esta simple caja. Parece importante, dice Lucas. Exacto, parece. Sin embargo, cuando, con todos los cuidados precisos, tras un año de radiografías y pruebas de carbono, pudimos abrirla, en su interior no había nada. ¡Oh!, exclamó como perdiendo la ilusión. Hasta que Yazid volvió a hablar mientras introdujo su mano en la caja, retirando con mucho cuidado algo pequeño del interior. Al limpiarla de los residuos de tierra y otros elementos ya podridos en su interior, encontramos esto. Le hace a Lucas la muestra de que abra la palma de su mano. Al hacerlo, coloca sobre ella un dado. El mismo tenía un peso importante y parecía ser de algún mineral en especial. Es lonsdaleíta, un tipo de diamante proveniente de asteroides, pero su particularidad es que tiene el tamaño de un dado, cuando normalmente se encuentran mucho más pequeños, y no presenta irregularidades, lo que sería normal en ellos. Según quienes hemos consultado, parece estar hecho por alguien más que por la naturaleza. Interesante. Sí, lo es. Pero esto es lo que más debe interesarle. Levanta la tapa de la caja y le muestra su interior. En el centro, el símbolo de su padre. Tras limpiar la caja debidamente, debajo de los residuos orgánicos, descubrimos esto. Lucas no daba crédito a lo que ve y decide acercarse para verlo con detenimiento, ya que no es más grande que unos 5 centímetros y del mismo color que la caja. La razón por la que le hemos traído, interrumpe Said Ahmed, es porque a pesar de todo lo escrito por su padre, nunca explicó el significado de este símbolo, y creí que usted sería capaz de contarnos sobre él. La verdad es que nunca he hablado mucho de esto con él en profundidad. No solía hablar mucho de estos temas. Solo sé que él una vez inventó un idioma propio para anotar cosas que no quería que otros supieran, y algunas de sus letras pueden ser este símbolo. O sea que podría reconocerle. Claro que le reconozco. Solo debería ir a buscar sus apuntes. Están en Argentina. Pero estoy seguro de lo que este símbolo significa para mi padre. ¿En serio? Estoy ansioso por saberlo. En sus cuentos él lo llama el plan, Thatet. ¿Thatet? Sí, son 2 letras. That es la letra para la palabra Ater y Tet la letra para la palabra Tum. Ater,
Tumti, el cielo en la tierra. Yazid quedó boquiabierto. En el mismo instante, muchas cosas cruzaron por la cabeza de Lucas. ¿Por qué justo ahora recibió este llamado? Justo cuando su padre le habló de corregir el sistema. Justo cuando entregaba la carta en Italia, que era su última voluntad. Sus pensamientos comenzaban a ramificarse en miles de dudas que se expresaban en su rostro, hasta que en ese momento fue interrumpido por Yazid. Ok, déjeme mostrarle algo entonces. Retiró un pañuelo de seda en el fondo de la caja, dejando al descubierto su base. Cuando Lucas se asomó hacia el interior de la caja, de repente se exaltó, dejando salir un suspiro de asombro. En el interior de la caja, en su suelo, había más símbolos, todos entrecruzados, semejantes al Zatet, pero con simbologías que nunca había visto antes. Son muchos. Me dijo que solo estaba este. Necesitaba probar que al menos podía gestionar uno. Espero me comprenda. Sí, claro. Como verá, esta simple caja tiene un gran secreto que por alguna razón solo su padre podría entender. Mi padre dedicó su vida a la sociedad, no a la mística egipcia. Todo esto no me cierra. Yo dediqué toda mi vida a la historia egipcia y sin embargo algo nos está uniendo ante esta exquisita mística. Tal vez haya aquí una clave para algo que ni siquiera podremos llegar a comprender y que solo su padre lo hará. Pues en eso tenemos un problema. ¿Cuál? Mi padre. Mi padre tiene Alzheimer y cada vez se acelera más. Está olvidando todo y a un ritmo apresurado. En eso, Yazid coloca su mano sobre la de Lucas, elevando su palma, dejando ver el cubo en ella, dándole una respuesta desconcertante para él. Tal vez esté olvidando lo que conoce para poder recordar lo que verdaderamente sabe. Final. Bueno, entonces, ya está. Los siguientes 2 capítulos creo que van a estar la semana que viene. Y bueno, los van a poder tener en... ¿Cómo se llama esto? en el campus Arsayan para saber cómo sigue la historia. Y qué pasa con los nietos después. Así que bueno, espero que les haya gustado, les esté gustando la introducción de esta historia, que bueno, como verán comienza antes de que yo me muera, de viejo, y en una de estas realidades paralelas. Así que bueno, sin más, los voy a dejar y los pueden releer porque estos 3 capítulos están públicos en el campus Arsayan y si quieren, bueno, seguir recibiendo los capítulos y demás, pueden escribir a la fundación y enterarse a través del campus Arsayan y bueno, conectarse con esta historia y seguir hasta, por lo menos hasta ahora tengo capítulos que llegan a fines de noviembre, así que hasta fines de noviembre ya tenemos todos los capítulos subidos para que los sigan leyendo y seguramente a partir de diciembre empiezo a subir los nuevos capítulos que empiezo a escribir a partir de ahora. Así que espero que les haya gustado y sin más les agradezco por compartir conmigo esta lectura, esta historia que me gusta mucho escribir y que sea para aquellos que me siguen y creen en esta historia y que sea un cuento para aquellos que no creen en esto pero que lo puedan disfrutar igual. Así que bueno, sin más, muchas gracias por estar ahí. Que tengan buen comienzo de año. Recuerden, estamos celebrando el fin de año lunar y el comienzo del año lunar. Así que comienza nuevamente este año después de haber cerrado un ciclo de eclipses, de estar en la sombra, y a partir de ahora vamos hacia un periodo de luz. Así que bueno, que tengan buenas semanas de iluminación y
y nos seguimos viendo en los cuentos, en los siguientes capítulos. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Feliz año.